Buena tarde, querido receptor. Por medio de este video, hoy hablaremos sobre las causas y características de la Revolución Mexicana. Espero y sea de su agrado. La Revolución Mexicana fue un gran movimiento armado que comenzó en 1910 con una rebelión encabezada por Francisco Madero en contra del antiguo autócrata Porfirio Díaz. Esta revolución fue caracterizada por una variedad de líderes de cuyo socialista, liberal, anarquista y populista en pro de la reforma agraria. ¿Por qué luchaban en la Revolución Mexicana? La revolución, iniciada el 20 de noviembre de 1910, fue el escenario de una serie de reivindicaciones que buscaban, sobre todo, garantizar derechos usurpados de la población. Una de las principales características de la Revolución Mexicana es que nace la desigualdad social, económica y política. Los estratos más pobres y los trabajadores mexicanos se sentían oprimidos por la dictadura de Porfirio Díaz. La segunda característica señala que promueve el movimiento agrario. El movimiento agrario surge porque los campesinos y los trabajadores agrícolas estaban absolutamente empobrecidos. Trabajaban la tierra y recibían pagos tan bajos que prácticamente morían de hambre. Surge entonces el Plan de Ayala, promulgada por Emiliano Zapata, en el que se dispondría repartir la tierra de forma más equitativa y justa para los mexicanos. La tercera característica, se generan luchas de caudillaje. A partir de Francisco y Madero, comienza a recorrer México para alentar el levantamiento en armas contra el porfiriato. Surgen líderes en diferentes zonas que lograron conducir con éxito a sus seguidores, consiguiendo la expulsión de Porfirio Díaz. La cuarta característica, se busca la creación de una nueva constitución para México, para poder establecer el nuevo orden de vida igualitario que desean los mexicanos. Resultaba imperativo realizar reformas a la Constitución mexicana. Uno de los primeros cambios estaría dirigido a anular el fuerte dominio ejercido por la Iglesia Católica. De este modo, se lograría inmediatamente que la educación se secularizara. Tuvo influencia en las artes y en la cultura. Las luchas de la Revolución Mexicana crearon en el imaginario colectivo un concepto de fuerza, valentía y hombría que representaba al hombre mexicano. De esta imagen surgieron temáticas literarias y cinematográficas que resultaron una constante en el cine hecho en México y que fue difundido y aplaudido en toda Latinoamérica. La Revolución Mexicana también conseguiría adeptos en la pintura, la escultura y la música, en otras manifestaciones artísticas. Una de las causas de la Revolución Mexicana fueron políticas. El estallido de la Revolución Mexicana se originó en 1908, cuando el presidente dictador Porfirio Díaz había declarado estar cansado de ejercer el poder, dando la idea de que podría dejar su cargo a otra persona. Las causas sociales se encontraba la ausencia de una legislación que protegiera los derechos de los obreros y los campesinos. Los trabajadores tenían prohibido realizar huelgas para solicitar y reclamar mejores salarios, así como una jornada laboral menos inhumana, ya que éste podía extenderse por 12 horas diarias, lo que era una explotación laboral. Por otra parte, en México había una gran desigualdad social. La clase alta estaba constituida por los latifundistas, los caudillos políticos, los altos cargos del clero y los empresarios nacionales y extranjeros, a los que se les asignaban los mejores puestos. Los obreros y campesinos, por su parte, vivían en condiciones de miseria, necesidad y pobreza. Las causas económicas. Durante los mandatos del presidente Porfirio Díaz fueron dados muchos beneficios y privilegios a los empresarios extranjeros que llegaban a México, entre estos a los norteamericanos, los franceses, los alemanes, españoles, entre otros. De esta manera, muchos de estos empresarios trabajaron en el campo, la agricultura, la minería, la construcción de los ferrocarriles, entre otros.
y obligaban a los obreros y campesinos a realizar trabajos forzosos que eran mal remunerados. Como consecuencias, tenemos el derrocamiento de la dictadura. La Revolución Mexicana logró derrocar al dictador Porfirio Díaz y acabar con los privilegios creados por sí, círculo familiar y de amigos. Con la caída del régimen se restableció la democracia y fue posible la creación de normas enmarcadas en un Estado de Derecho, con pleno respeto con los tres poderes públicos. Pero a pesar de los avances a nivel político, fue imposible impedir el caos político tras la revolución, producto de interés de diversos grupos rebeldes. La segunda causa fue la promulgación de una nueva constitución, que durante 2 meses en la ciudad de Querétaro se redactó una nueva constitución que otorgaba derechos individuales a todos los mexicanos. Se creó el voto universal y directo, se prohibió la esclavitud, se estableció la educación laica para escuelas oficiales y particulares, y además se permitió la creación de un Congreso con 2 cámaras, una de senadores y otra de diputados. En la tercera causa se restablecieron los derechos laborales. Gracias a la Revolución Mexicana se consagró la libertad de trabajo y se implementó un sistema de protección laboral a los trabajadores, garantizando máximo 8 horas diarias de trabajo, un día de descanso a la semana y vacaciones. Además, se aprobaron normas para garantizar condiciones dignas en cuanto a remuneración y calidad de vida. La cuarta, se creó una ley de reforma agraria. El año 1910, las tierras mexicanas se concentraban en tan solo un 5% de población. En el año 1912, algunos jefes militares revolucionarios hicieron los primeros repartos de tierras. 3 años más tarde, las 3 fuerzas revolucionarias más importantes, el constitucionalismo, el villismo y el zapatismo, promulgaron las leyes agrarias. La reforma fue posible devolver la tierra a los campesinos e indígenas, a quienes se les había expropiado sus propiedades. Entre los años 1911 y 1992 se calculó que fueron entregados 100 millones de hectáreas a campesinos e indígenas. La quinta causa fue la expansión de la educación. El sistema educativo estatal se orientó a exaltar los valores universales cívicos y democráticos del hombre.